buenos días, pónganse visibles, vamos a empezar la clase. No los veo. ¿Alguien me puede decir en qué nos quedamos? ¿Nadie? No los escucho. Bueno, como no me dijeron, pues yo voy a poner el tema que se me antoje. Vimos otra definición de campo eléctrico. ¿Otra definición de campo eléctrico? Ajá, bueno, otra manera de obtenerlo con el negativo del gradiente del flujo. Ok, me dicen si ya vieron este video, porque creo que con ustedes voy a trazar una clase. Los dejo. Cualquier duda, me dicen si no se ve o si no se escucha. Bueno, jóvenes, vamos a iniciar la clase del día de hoy. Vamos a continuar con el tema de potencial electrostático, ya para poderle dar culminación al tema y proceder a ley de Gauss. Entonces, bueno, la idea del potencial electrostático surge a partir de la propiedad de esto que ya habíamos estudiado y habíamos observado en la parte de la parte de vectores, y era esta propiedad del gradiente de la función 1 entre r cuadrada menos r', perdón, y aquí lo que observamos es que ese gradiente nos da menos r menos r' entre r menos r' al cubo, y esta propiedad, este resultado nos permite escribir el campo eléctrico de la siguiente manera. Entonces, aquí lo que íbamos a tener era, sabemos que la expresión general del campo eléctrico va a estar dada como la integral de K diferencial de Q, R menos R' entre R menos R' al cubo. Entonces, cuando metemos este resultado que está aquí, R menos R', que está aquí, es ni más ni menos que el gradiente, el negativo del gradiente. Ahora, el gradiente va a operar sobre las variables no primadas. Entonces, eso quiere decir que no depende de las variables de integración, que las variables de integración son las variables primadas. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el operador lo podemos sacar de la integral sin ningún problema. Entonces, el campo eléctrico lo podemos escribir como el negativo del gradiente de esta otra función, de esta integral que está aquí. ¿Sí? De la integral de K diferencial de Q entre R menos R', y de esa manera
encontramos que el potencial eléctrico, el potencial electrostático, pues simple y sencillamente lo podemos escribir como negativo del gradiente de una función, donde la función en donde la función, ahora que vamos a estudiar la función phi, que es una función puramente escalar y que está dada como aquí, como la integral de K de Q' R, de Q' entre R, el valor absoluto de R menos R'. Entonces, esta ya es una función puramente escalar y el procedimiento es hacer el mismo, ¿no? Hacer integral de volumen, integral de la densidad de carga, puede ser una lineal, superficial o volumétrica. Entonces, aquí la ventaja es que estamos tratando con integrales puramente escalares. Entonces, de esa manera le aplico el gradiente a esa función y yo ya puedo encontrar el valor del campo eléctrico. Ahora, eso ya lo hicimos la clase pasada, ya estudiamos un resultado para el campo eléctrico de la carga puntual, hicimos el campo eléctrico del anillo, hicimos potencial eléctrico del anillo, sí, no sé si hicimos el del anillo, sí hicimos el del anillo. Y nos falta hacer el potencial eléctrico de otro conjunto de distribuciones. Pero bueno, en particular ahora lo que vamos a estudiar, y esta es la parte conceptualmente importante, es el concepto de trabajo y energía y qué relación va a tener el trabajo y la energía con el potencial eléctrico, ¿no? Nosotros hablamos también, no sé si se acuerdan en su curso de mecánica, también hablamos de una cosa que se llamaba energía potencial y función de energía potencial en la clase de mecánica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando nosotros queremos mover una carga dentro de un campo eléctrico. Sabemos que la fuerza es la carga por el campo eléctrico y por otro lado el trabajo es la integral de contorno de F punto diferencial de R. Aquí estoy calculando el trabajo para mover una carga del punto A al punto B. Entonces, esta es una integral de contorno de A a B. Y es una integral de F punto diferencial de R, donde F es Q por E. Entonces, al final el trabajo me va a quedar como la integral de E punto diferencial de R. Eso lo estuvieron viendo, bueno, se lo encontraron en su examen anterior. Ahora, aquí lo que vamos a hacer uso es del teorema de Stokes, recordando que el campo eléctrico lo podemos ver como como el gradiente de una función escalar. Ahora, si nosotros calculamos el rotacional de la función del campo eléctrico, pues nos va a quedar aquí el rotacional de E, y eso lo vamos a quedar, voy a sustituir quién es E, y me va a quedar que es el negativo del rotacional del gradiente de una función, pero resulta que esta ecuación, esta función que está aquí, siempre va a ser igual a 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gradiente del campo eléctrico para situaciones de electrostática va a ser ni más ni menos que igual a 0. Entonces, utilizando el teorema de Stokes, yo tengo que la integral a través de un contorno cerrado de punto diferencial de R va a ser igual a el rotacional de punto diferencial de A, y esto es igual a 0, pues porque esto que está aquí es igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que la integral del contorno cerrado del campo eléctrico es simple y sencillamente igual a 0. ¿Y esto qué nos quiere decir? Que si la integral del contorno cerrado del punto diferencial de R es igual a 0, entonces el trabajo a lo largo de una trayectoria cerrada va a ser igual a 0. Y eso nos define un sistema, un campo de fuerzas o un campo conservativo. Entonces aquí vamos a poner contorno cerrado.
¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues bueno, yo puedo agarrar y decir, en un campo, en una región, yo muevo una carga de A a B, siguiendo esta trayectoria, y después me regreso por otra trayectoria, y voy a encontrar que el trabajo cerrado va a ser igual a 0. No sé si ustedes se acuerden, en su curso de física yo les hablaba de que si la fuerza se obtenía a partir del negativo del gradiente de una función potencial U, entonces esta fuerza era conservativa. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver cómo se están relacionando estos conceptos. Entonces, ahora yo ya sé que el trabajo es energía. Es energía. ¿Sí? Entonces, pues bueno, yo ya estoy asociando conceptos de electrostática con conceptos de energía, y se dan cuenta. Bueno, ahora, esto es utilizando todo lo que estamos viendo aquí arriba, es utilizando el concepto de campo eléctrico y utilizando el hecho de que el rotacional del campo eléctrico debe de ser igual a 0 porque el campo eléctrico se obtiene a partir de una función del gradiente del potencial. Esta propiedad que está aquí arriba, esta que está aquí, yo se las fue una tarea. Entonces, ahora vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos la integral directa. De nuevo voy a regresar ahora a la definición de trabajo. Y lo voy a definir como la integral de la carga la carga por la integral de punto diferencial de R desde A a B, eso me da el trabajo realizado para moverme de A a B. Entonces, pues eso lo voy a sustituir, voy a poner, en lugar de E, voy a poner el gradiente, el negativo del gradiente de la función phi. Y pues entonces nos va a quedar que el trabajo es la carga por la integral de el gradiente de phi, punto diferencial de R. Pero de nuevo regresamos a un problema, a un resultado de vectores, y aquí, ¿qué era lo que vamos a encontrar? Cuando tenemos el gradiente de la función y la multiplicábamos por un diferencial de R, eso nos daba la diferencial de la función. ¿Sí? Entonces, al final, esta integral de AB va a ser igual a la diferencial de la función evaluada en A y evaluada en B. Entonces, al final, obtenemos como resultado diferencial que esto es independiente de la trayectoria. ¿Qué quiere decir? Que el trabajo realizado para mover una carga dentro de un campo eléctrico solamente depende de quién, de la diferencia de potencial, del potencial en el punto B y del potencial en el punto A. No depende de ninguna manera de la trayectoria seguida. Entonces, este es otro resultado adicional que nos recuerda lo que ya sabíamos en mecánica. Si tenemos una fuerza para la cual el trabajo sea independiente de la trayectoria, entonces a esta fuerza le vamos a llamar fuerza conservativa. Entonces, de nuevo, ya llego a otro resultado muy importante, en el cual este resultado nos dice, mira, el trabajo para mover una carga, pues sí, simple y sencillamente, ¿quién? Pues la carga por la diferencia de potencial, el valor, la diferencia que existe entre los potenciales, el valor del potencial en D y el valor del potencial en A. Entonces, aquí lo importante es que ustedes entiendan que la importancia del valor de la energía, el valor de la función del potencial. Entonces, el trabajo, pues simple y sencillamente va a ser el potencial en el punto A, el potencial menos el potencial en el punto B, multiplicado por el valor de la carga. Y va a ser el negativo de ese valor. Entonces,
de esta manera nosotros podemos definir a la diferencia de potencial, aquí nada más la tomamos con valor absoluto, simple y sencillamente como el trabajo realizado por unidad de carga, ¿sí? Y no sé si se acuerdan que nosotros cuando hablábamos de mecánica, queríamos calcular el trabajo para elevar un objeto a una altura h, pues únicamente era igual a mgh, donde la h era la altura que subía, y entonces también lo veíamos como mg, o lo veíamos el trabajo como una diferencia en el valor de la energía potencial. Entonces aquí estamos encontrándonos con los mismos conceptos. Entonces podemos definir a la diferencia de potencial ahora como ¿quién? Como la, como el trabajo por unidad de carga. Entonces, pues es bastante simple este concepto. Entonces, ahora, aquí me estoy poniendo la R. Aquí la R. Ahora, ¿por qué un sistema es conservativo? Pues porque conserva algo se conserva, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se va a conservar? Cuando hablábamos de nuestro curso de mecánica, ¿qué era lo que se conservaba? ¿Se acuerdan? Bueno, pues nosotros en nuestro curso de mecánica estudiábamos algo que se llamaba energía cinética y estudiábamos algo que se llamaba energía potencial, ¿sí? Aquí yo ya estoy definiendo algo que se llama a Q por E. Yo ya lo puedo definir, tiene ya unidades de energía porque es igual al trabajo. Entonces Q por E yo ya la puedo definir como energía. Y es más, le voy a agregar aquí energía potencial. Pues puedo definir, no sé, V como la energía potencial, es decir, a la carga por la diferencia de la función del potencial electrostático. A esto le puedo llamar energía potencial. ¿Estamos? Esta es el potencial electrostático. El potencial eléctrico. ¿Sí? Cuando multiplicamos la carga por la diferencia de potencial eléctrico, entonces o encontramos la energía potencial. ¿Estamos? Bueno, más bien, así le vamos a llamar, diferencia en energía potencial. Ok, ahora, no olviden que cuando hablamos de potencial y de energía potencial, es importante recordar que los valores de la energía potencial no son importantes, ¿sí? Lo que es importante y lo que es relevante son las diferencias. ¿Se acuerdan? En nuestros cursos de mecánica nosotros estudiamos el potencial gravitatorio y eso ese potencial estaba sujeto a una definición de dónde estaba el nivel cero de la energía potencial. Entonces, no importaba dónde tú pusieras tu cero de energía potencial, lo que importaba eran las diferencias de energía potencial. Bueno, entonces, de esta manera, cuando hablábamos de mecánica, pues simple y sencillamente definíamos una cosa que se llamaba energía mecánica, que era la suma de la energía cinética y la energía potencial. Ahora, si el sistema era conservativo, es decir, el trabajo era independiente de la trayectoria o la fuerza se obtenía a partir del gradiente de una energía potencial, entonces eso nos permitía
nos permitía el poder definir la conservación de una cantidad que íbamos a llamar, le vamos a llamar como la energía mecánica, ¿no? Entonces, para un sistema conservativo, se iba a cumplir esta propiedad, que la energía mecánica no iba a cambiar, siempre se iba a permanecer constante, ¿sí? Entonces, en este caso, esta diferencia de potencial U, de energía potencial, pues la vamos a poner aquí, en esta definición, ¿sí? Y entonces vamos a tener que la energía, el cambio de la energía cinética más la carga por el cambio en la energía, en el potencial, va a ser igual a 0. Y por lo tanto, nosotros obtenemos que el cambio de la energía cinética es el negativo de la potencial y nos va a quedar U igual a delta de K, es igual a Q por delta de phi. Recordemos que delta de K está dado con, o K es simple y sencillamente un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Bueno, entonces, cuando nosotros tenemos fuerzas externas actuando sobre el sistema, ¿se me entiende? Por ejemplo, fricción podemos tener, recuerden, por ejemplo, cuando tenemos fricción, la fricción, el trabajo realizado por cualquier fuerza es un mecanismo, recuerden, así lo definimos el trabajo como un mecanismo para agregar o quitar energía a un sistema, ¿sí? Entonces, en este sentido, el trabajo lo que va a hacer es modificar la energía del sistema. Entonces, en este caso, estamos considerando el trabajo externo. Vuelvo a repetir, puede ser una fuerza externa tal cual como la fricción. ¿Qué es lo que va a hacer? Esta fuerza externa sí va a cambiar a la energía del sistema. Va a producir un cambio. ¿Por qué? Porque le estoy quitando o le estoy agregando energía. Ese es el trabajo, un mecanismo mediante el cual nosotros le quito o le agrego energía a un sistema. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el trabajo realizado va a ser igual al cambio de la energía, pero el cambio de la energía es el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial. Y entonces de esta manera podemos escribir el cambio en la energía cinética como el negativo de la carga por la diferencia del potencial electrostático más el trabajo realizado por la fuerza externa. Entonces, o bueno, si por ejemplo nosotros movemos un objeto y que está en reposo, lo movemos y lo dejamos en reposo, el trabajo realizado por esa fuerza externa simple y sencillamente va a estar dado ¿por quién? Por la carga y la diferencia de potencial que nosotros le causamos, ¿sí? Entonces, pues de esa manera calculamos el trabajo realizado por la fuerza externa. Ahora, el siguiente tema es importante. Aquí nosotros vamos a estudiar un concepto que nos va a ser muy útil por definir, es un concepto geométrico, por así decirlo, y pues simple y sencillamente tiene que ver con algo que se llama superficies equipotenciales. Entonces nosotros tenemos ya definida una función de energía potencial que es una función escalar. Entonces, las superficies equipotenciales pues son aquellas superficies que están definidas por todos los puntos que van a tener el mismo valor de energía potencial, ¿sí? Entonces, simple y sencillamente tengo esta ecuación escalar definida, igualada a una constante, entonces esto es simple y sencillamente la ecuación de una superficie, ¿sí? La ecuación de una superficie, así como puedes tener, no sé, la superficie definida por R igual a constante que me genera una esfera, pues bueno, aquí vamos a tener las ecuaciones que me van a definir un potencial constante, ¿sí? Que van a tener la propiedad
de que va a ser constante. Bueno, entonces, ahora, ¿qué propiedades van a tener estas superficies equipotenciales? Bueno, van a tener la propiedad de que cuando nosotros desplacemos cargas eléctricas sobre esas superficies equipotenciales, el trabajo realizado va a ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque sobre esas superficies el cambio de la energía potencial es simple y sencillamente cero. Por lo tanto, si yo desplazo una carga sobre dos puntos A y B dentro de esa superficie equipotencial, entonces el trabajo realizado para desplazarlos va a ser igual a cero. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si esa diferencia de potencial es distinta de cero? Pues bueno, el trabajo realizado pues va a ser diferente de cero. Entonces, ahora, desde el punto de vista geométrico, pues vamos a ver un ejemplo, por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, para una carga puntual en el origen. Entonces, la carga R, el valor, el punto donde está localizada la carga a estudiar es R', está en el origen, es cero. Entonces, el potencial, ya lo vimos, para una carga puntual es KQ entre R, o la magnitud de R, ¿sí? Y va a ser igual a, nosotros queremos encontrar las superficies equipotenciales para una carga puntual. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues yo voy a encontrar los R tal cuales me va a dar un potencial constante. Entonces yo lo que hago es igualar a KR igual a constante. ¿Y eso qué quiere decir? Pues paso esto para acá, esto es una constante, al final me da que va a ser el conjunto de puntos, la superficie equipotencial. Para una carga puntual es igual al conjunto de puntos que van a tener R constante. ¿Sí? Y eso es simple y sencillamente pues una esfera, es la definición de la ecuación de la esfera en 3 dimensiones, nada más que aquí estoy utilizando coordenadas esféricas. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si tengo una carga Q en el origen, o Q' en el origen, aquí quiero poner Q' mejor. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues que la superficie equipotencial va a ser ni más ni menos que una esfera de radio R. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, aquí voy a tener un radio R. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que si yo voy a mover, voy a agarrar y decir, bueno, voy a mover esta carga desde este punto hasta desde el punto A hasta el punto B. La voy a mover aquí. Voy a ir por aquí. Luego voy para acá. Bueno, resulta que si hago eso, el trabajo es igual a cero. Ustedes van a agarrar, no mueran. Ahí está. O lo pueden mover de aquí para acá. Ahí está. El trabajo realizado va a ser igual a cero. Y esto es análogo al caso en el cual ustedes estudian en mecánica. Por ejemplo, si ustedes están en el campo gravitatorio de la Tierra, pues también tenemos una superficie equipotencial. El piso, como tal, es una superficie equipotencial. ¿Por qué? Porque está a la misma altura. Todos los puntos están a la misma altura. Entonces, si yo me muevo sobre esa superficie horizontal, asumiendo que no hay fricción, entonces yo puedo desplazar un objeto sin realizar ningún trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque asumo que no hay fricción. Entonces, de esa manera, el mover un objeto sobre una superficie horizontal no representa ningún trabajo.
De la misma manera, o sea, en contrario con lo que sucede cuando queremos hacer cuando queremos desplazar un objeto verticalmente desde una altura inicial hasta una altura final, dado que los objetos están a una distinta altura, entonces va a haber una diferencia en el potencial y por lo tanto se realizará un trabajo diferente de cero. Pero mientras tú te muevas sobre la superficie, el trabajo realizado va a ser igual a cero. Pues lo mismo pasa aquí. Nosotros nos podemos mover de aquí para acá o de aquí para acá sobre esa superficie equipotencial y el trabajo realizado va a ser igual a cero. Entonces, ahora yo les pregunto, ¿cuál va a ser el trabajo realizado si yo me muevo no por esa trayectoria, sino me voy a mover de aquí, me voy para acá y llego para acá? ¿Cuál va a ser el trabajo realizado? Ahí se las dejo de tarea, reflexionen. Entonces, aquí lo importante es qué relación va a tener la superficie equipotencial con con el campo eléctrico, ¿sí? Entonces, déjenme aquí, vamos a escribir algo más. Vamos a ver una hoja. Ahí está. Vamos a agregar una hoja. Y aquí lo que vamos a hacer es estudiar la relación campo eléctrico versus potencial electrostático. ¿Sí? Vean, yo supongamos que tengo una superficie equipotencial. Todo esto es una superficie equipotencial. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué podemos concluir? Yo sé que el campo eléctrico, desde el punto de vista vectorial, va a ser ¿quién? ¿El gradiente de quién? Del potencial. Ahora, esto, si yo agarro, digo, esto es phi constante, entonces yo voy a tener el campo eléctrico constante. ¿Sí? El conjunto de puntos que van a tener un potencial constante. Es este que está aquí. Ahora, yo sé que el gradiente, esta es una superficie. Esta es una superficie. Y si recuerdan, el gradiente de una función f es un vector perpendicular a la superficie. Entonces vamos a olvidarnos un poquito del signo negativo y vamos a estudiar el caso vectorial. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo este resultado? Pues que el campo eléctrico va a ser ¿qué? Perpendicular a todas las superficies equipotenciales. ¿Sí? Esa va a ser la propiedad.
Entonces, esa va a ser la relación que va a existir entre quién, entre el campo eléctrico y el potencial. ¿Sí? Yo voy a tener una superficie equipotencial, ¿sí? Y entonces el campo eléctrico va a ser un vector perpendicular a esa superficie equipotencial. ¿Estamos? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un análisis de la carga puntual. Vean. Para la carga puntual, vamos a poner aquí carga puntual. Yo tengo, vean, yo ya acabo de definir quiénes son las superficies equipotenciales, entonces voy a tener aquí la carga Q'. Vamos a suponer que es una carga positiva. Entonces yo voy a tener ¿quién? Yo voy a tener el campo eléctrico, que ya sé que es un campo eléctrico radial. Bueno, más aún, vamos a olvidarnos de esto. Yo acabo de descubrir que las superficies equipotenciales para una carga puntual son ¿quién? Son esferas. Entonces ahí tengo una superficie equipotencial. Acá tengo otra superficie equipotencial. Bueno, si dibujara yo bien, me estarían saliendo bien las cosas. Y aquí tengo otra superficie equipotencial. Entonces, esta le voy a llamar Phi1, a esta le voy a llamar Phi2, y a esta le voy a llamar Phi3. Entonces, yo sé que el campo eléctrico es perpendicular a todas esas superficies equipotenciales. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo que va a ser el campo eléctrico? Pues va a ser así. ¿Sí? Solamente un campo eléctrico de esta manera va a tener la propiedad de que el campo eléctrico, solamente un campo radial, va a tener la propiedad de que va a ser perpendicular a todas esas superficies equipotenciales. ¿Sí me entienden? Entonces, esa es la relación, por eso es importante estudiar qué relación existe entre el campo eléctrico y el potencial electrostático. Desde el punto de vista matemático, nosotros ya vimos que las superficies equipotenciales de la carga puntual son pues un conjunto de esferas que tienen, que van a estar centradas en el origen porque la carga está en el origen. Entonces van a ser, ¿cuántas esferas? Pues una infinidad, miles de esferas, ¿no? Entonces, ¿qué va a proceder? Pues yo para cada superficie equipotencial le puedo trazar su vector normal, su vector normal. Aquí va a tener su campo eléctrico que es normal. ¿Por qué? Porque este es un vector. El gradiente siempre me va a dar un vector perpendicular a la superficie. Entonces, para esta superficie, aquí va a estar el campo eléctrico, para la siguiente va a estar así. Y esto al final de cuentas me va construyendo, pues, me da como resultado que vamos a tener un campo eléctrico radial. ¿Sí? Entonces, ahí está. ¿No? Bueno, entonces, pues ahora, por ejemplo, ¿cómo podríamos construir el, el, vamos a estudiar, por ejemplo, el dipolo? ¿Qué les parece? Pero no vamos a estudiar el dipolo, vamos a estudiar, sí, el dipolo. ¿Y esto por qué? Porque ya lo vimos. Entonces vamos a tener una carga positiva, no, una carga negativa, una carga negativa y una carga positiva.
Entonces, nosotros sabemos que para las líneas del campo van a ir como, pues estas líneas de campo se van a ir de aquí para acá. Las de la carga eléctrica salen, y las de la carga eléctrica positiva salen, y las de la carga eléctrica negativa entran. Entonces, de aquí esta, después la que sale radial, se va a desviar, y va a llegar, o sea, va a salir, ay Dios, y va a salir de aquí para acá, luego de aquí para acá. Entonces, se va de aquí para acá, y de aquí para acá. Y así va a ser. De aquí para acá. Y eso de aquí para acá. Ya está. Este se va de aquí para acá. Esta no me salió, la de abajo no me salió. Caray. Debe salir más bonita así. Bueno, no me salió. Pero vean, aquí lo importante es tomar en cuenta pues, ahí está. Lo importante es tomar en cuenta y observar lo siguiente. Vean, aquí en estas regiones los campos eléctricos son horizontales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que aquí vamos a encontrar una superficie equipotencial. ¿Sí me entienden? Y después las superficies equipotenciales se van a ir desviando así. ¿Sí? ¿Sí las ven? Estas son las superficies equipotenciales. Denme un segundo. Entonces, pues bueno, ¿por qué aquí la que está aquí en el centro es una superficie equipotencial? Pues bueno, aquí en este caso las líneas de campo eléctrico son horizontales, entonces la superficie equipotencial es una superficie vertical. Entonces, esa es la relación que va a existir entre las superficies equipotenciales y el campo eléctrico. ¿Sí? Entonces, algunas veces podemos definir de manera muy fácil las superficies equipotenciales y a partir de esas encontrar el campo eléctrico. Algunas veces va a ser más fácil encontrar el campo eléctrico y a partir de esas definir las superficies equipotenciales. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Pues bueno, ya para terminar, lo que vamos a hacer es estudiar el potencial, cómo se obtiene el potencial a partir del campo eléctrico. Nosotros sabíamos cómo se obtenía el campo eléctrico a partir del potencial por medio de el gradiente. Entonces, nosotros sabemos que el gradiente, el campo eléctrico está así, ¿no? Menos el gradiente de G. ¿Sí? Entonces, fíjense, de esta manera nosotros agarramos y hicimos, bueno, entonces ahora vamos a regresarnos a nuestra definición de campo eléctrico. Entonces, nuestro campo eléctrico se define como ¿quién? Como la integral de K de F punto diferencial de R
Recuerden que la fuerza, no se les olvide, es Q por E. Entonces aquí me va a quedar, esto es el trabajo de A a B. Pues al final voy a tener la integral de E punto diferencial de R, pero ya sabemos que esto es ¿quién? Es Q menos Q por la diferencia de potencial, el potencial en B y el potencial en A. Entonces ahora, ¿eso qué quiere decir? Que el potencial, la diferencia de potencial, yo la puedo obtener como ¿quién? Como el potencial en B menos el potencial en A, y eso lo puedo ver como ¿quién? Como la integral de E punto diferencial de R, ¿sí? Desde A hasta B, y aquí con un signo negativo. ¿Sí? Entonces, el potencial yo lo estoy obteniendo pues integrando el campo eléctrico. Entonces, esto está en concordancia con lo que ya sabemos. Si el campo eléctrico lo obtengo derivando del potencial, entonces el potencial lo puedo obtener pues integrando el campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo aquí? Bueno, pues que el cambio en la energía potencial me va a dar se va a obtener a partir de la integral del campo eléctrico. Entonces, aquí vamos a suponer que el punto B va a ser un vector R, ¿sí? Es decir, yo quiero evaluar en lugar de tener phi de B, voy a escribir phi de A. ¿Sí? Entonces, yo voy a calcular la diferencia de potencial entre un punto A y un punto R. Entonces, tengo que hacer la integral desde A hasta R de E punto diferencial de R. Ahí está. Ahora, si se dan cuenta, aquí vamos a tener una diferencia de potencial que va a depender de quién, del potencial en A y el potencial en B, que en este caso es R. Ahora, si tomamos, aquí lo importante es un punto A, de forma que el potencial en ese punto A sea igual a 0, ¿sí? Es decir, estoy definiendo el valor de la energía potencial en cierto punto, como lo hacíamos en nuestra clase de mecánica, que decíamos, bueno, aunque estemos en una altura de 10 pisos, de 10 metros, aquí defino, a una altura de 10 metros yo voy a definir el potencial que valga 0. Bueno, entonces, este es el mismo caso. Entonces, vamos a buscar un vector de posición A, de forma tal que el potencial evaluado en ese vector de posición A sea igual a 0. Perdón. Entonces, en general, aquí lo que se hace es decir, bueno, ¿en qué lugar del espacio el potencial va a ser 0 para cualquier distribución de carga? Pues simple y sencillamente, si nosotros nos vamos al infinito, pues el potencial en el infinito va a ser igual a 0. Ahí está. Es decir, nos alejamos mucho de la carga, de tal manera que pues ya para nosotros la presencia de la carga no existe. Entonces, el potencial en ese valor infinito va a ser igual a 0. Entonces, de esa manera, este término que está aquí arriba va a ser 0, va a desaparecer y me va a quedar que el potencial es simple y sencillamente la integral desde ese punto A hasta el punto R de punto diferencial de R, y de esa manera nosotros estamos obteniendo el valor del potencial, ¿sí? ¿En función de quién? En función del campo eléctrico. Entonces, de esa manera podemos solucionar nuestro problema. Y pues bueno, de esta manera culminamos con la clase del día de hoy. Eso es todo lo que les quería enseñar. Nos vemos la próxima clase y ahora vamos a atender la parte de dudas y a resolver problemas.